Bueno, este PowerPoint ustedes lo tienen. Hoy día vamos a trabajar con la segunda parte, así que lo voy a avanzar. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Características generales de la enzima, estructura de la enzima, características del sitio activo de la enzima, actividad enzimática, ¿ya? Eso ya lo vimos. Así que ahora nos vamos a la segunda parte, donde vamos a ver un poquito de clasificación de enzimas. Vamos a ver los modelos específicamente. ¿Ya? El objetivo de la clase es el mismo, que dice conocer las principales características de las enzimas y sus mecanismos de acción. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos visto que las enzimas eran proteínas que tenían la función de acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Además habíamos dicho, y no hay que olvidarlo, que estas enzimas están en todos los seres vivos y participan y son fundamentales en las reacciones metabólicas de los seres vivos, de las células, ¿ya? Entonces, cualquier sea el tipo de reacción metabólica, anabólica o catabólica, cualquiera de los dos tipos, ¿no es cierto?, ocurren a través de la participación de enzimas. ¿Y qué es lo que hacían las enzimas? Acelerar la velocidad de las reacciones químicas, de estas reacciones que ocurren en los seres vivos, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a partir hablando de una clasificación de las enzimas. Las enzimas pueden ser clasificadas bajo distintos aspectos. Una de esas es de acuerdo a su complejidad, ¿ya? De acuerdo como a su estructura. Ahora, podemos nosotros clasificar o separar las enzimas en dos grupos. Uno que vamos a llamar enzimas simples, ¿ya? Donde la enzima está formada por una o más cadenas polipeptídicas, nada más. Solo la proteína, nada más. Que puede ser una o más cadenas. Y la otra, que nosotros llamamos enzimas conjugadas, ¿ya? Donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a nuestra enzima que está enlazada, ¿no es cierto?, está unida a un grupo que no es proteico, ¿ya? Por lo menos contiene un grupo que no es proteico y que lo necesita para estar activa, ¿ya? Entonces, esas son las llamadas enzimas conjugadas, que sería que tienen una parte que es la enzima propiamente tal, pero como quien dice, inactiva, y la otra parte que es no proteica, ¿ya? Bueno, esa sería una clasificación. Ahora vamos viendo algunas cosas acerca de esto, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de las enzimas conjugadas, obviamente. Al lado izquierdo, ¿no es cierto?, estaría la enzima que necesita, la enzima, digamos, lo que llamamos apoenzima, sería la parte proteica de esta enzima, ¿ya? Y lo que está en azul sería la parte no proteica. Ahora, ambas se van a unir para dar por resultado una enzima que es funcional. Si esta proteína, que en este caso le vamos a llamar apoenzima, no tiene disponible a esta parte no proteica, no va a poder realizar su actividad, no va a ser funcional, tiene que unirse. O sea, hay enzimas que están obligadas a unirse a otra parte para que puedan ser funcionales, ¿ya? Ahora, aquí a todo se le pone nombre, ¿ya? A esta parte no proteica, en términos generales, le vamos a llamar cofactor. Olvídense por el momento de lo que dice ahí, dice coenzima, no importa, olvídense por el momento. Luego vamos a decir en qué caso se llama coenzima. Entonces, la parte no proteica, ¿no es cierto?, se le denomina cofactor. Y a la parte proteica de esta enzima
que es la enzima como quien dice inactiva, la vamos a llamar apoenzima. Ambos se unen y ahí aparece una enzima que es activa, que nosotros la vamos a llamar en términos generales holoenzima o la enzima conjugada. ¿Ya? Hablemos ahora de este cofactor. ¿Ya? Ese cofactor puede ser de naturaleza inorgánico u orgánico. ¿Ya? Ahora, cuando el cofactor es de naturaleza inorgánica, ¿ya? Mantiene el nombre de cofactor, pero si es de naturaleza orgánica, ya no se le llama cofactor, sino que pasa a llamarse coenzima. ¿Ya? Eso no lo olvidemos. Entonces, en una enzima conjugada vamos a tener ya una enzima que tiene una parte proteica y una parte no proteica. Y esta enzima requiere de la parte no proteica para ser funcional. Ahora, dependiendo de la enzima que estemos hablando, esa parte no proteica, que nosotros le llamamos cofactor así en términos generales, ¿ya? Pero esa parte no proteica puede ser distintos tipos de moléculas. Puede ser, por ejemplo, iones, ¿ya? Y ser inorgánicos. En ese caso yo le sigo llamando cofactor. O bien podría ser en otros casos de naturaleza orgánica, y en ese caso va a pasar a llamarse coenzima. ¿Listo? Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, en términos generales, cuando la apoenzima se une a este cofactor, lo hace a través de enlaces que son más bien débiles, como por ejemplo puede establecerse estos llamados puentes de hidrógeno, u otro tipo de enlace, va a depender de las moléculas que se unan acá, ¿ya? Ahora, en algunos casos, ¿no es cierto?, hablemos de la coenzima, que es la parte no proteica, pero orgánica, ¿ya? Si llega a unirse, si es una coenzima que llega a unirse a través de enlaces covalentes, tampoco y ahora se le va a llamar coenzima, sino que se va a llamar grupo prostético. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los enlaces que se establezcan, es el nombre que va a recibir, si recibe el nombre en realidad la coenzima o no, porque si se unen a través de enlaces covalentes, va a pasar a llamarse ahora grupo prostético. ¿Ya? Esto es cuestión de nombre, hay algunas sutilezas ahí que hay que manejar. ¿Ya? Bueno, entonces, espero que no sirva de confusión. Eso sería en cuanto a la clasificación de las enzimas según, ¿no es cierto?, esta composición de ellas, si son simples o no. Otra forma de clasificar a las enzimas ya es según la reacción que ellas van a catalizar. ¿Ya? Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, básicamente aparecen 6 grupos. Eso va a depender un poco de la fuente de información. Tenemos las que llamamos las oxidorreductasas, que se encargan de hacer transferencia de electrones o participar en reacciones donde se transfieren electrones. Después otras que llamamos las transferasas, donde se transfieren otros grupos funcionales. Después las hidrolasas, que participan en reacciones de hidrólisis, ¿ya? Las liasas, donde hay adición de grupos, distintas a otras que se llaman ligasas, donde se forman enlaces, por ejemplo, entre átomos de carbono, entre átomos de carbono y azufre, o carbono y oxígeno, o carbono y nitrógeno, ¿ya? Y otras que llamamos, ¿no es cierto?, isomerasas.
donde se transfieren grupos dentro de la misma molécula y aparece, ¿no es cierto?, lo que llamamos un isómero, que es una molécula que es como como la imagen del espejo, ¿ya? Bueno, esa es otra clasificación que se puede realizar acerca de las enzimas y que tiene que ver en este caso, ¿no es cierto?, con la reacción que ellos van a catalizar. Bueno, y esto nos demuestra igualmente, ¿no es cierto?, que estas enzimas son bastante específicas. Bueno, y aquí un poco para reforzar lo que hemos visto antes en cuanto a cómo actúan las enzimas, que para que la enzima pueda realizar su acción, debe unirse al sustrato, al o los sustratos, porque no necesariamente es un solo sustrato, puede haber más de un sustrato. Entonces, obligadamente el sustrato tiene que unirse a una región que se denomina, ¿no es cierto?, sitio activo de la enzima, y ahí, ¿no es cierto?, se va a formar lo que se muestra complejo enzima-sustrato, luego se van a separar porque los enlaces que se establecen entre la enzima y el sustrato son enlaces débiles. ¿Ya? Bueno, ahora, en este caso, este monito nos mostraría una enzima que está formada solo por proteína, porque no hay otro elemento extra que se una a ella para que ésta pueda actuar. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a hablar acerca de estas teorías o hipótesis que explicarían, ¿no es cierto?, la actividad enzimática. Y vamos a mencionar dos de estas teorías o modelos de acción enzimática. Una que se denomina modelo llave y cerradura, y el otro que se denomina así, modelo de encaje inducido. ¿Ya? Ahora, en realidad el monito de abajo debería haberlo sacado porque tiene como algún error. Bueno, pero no importa. Ya. Ahora, hablemos entonces del primer modelo, el llamado modelo de llave y cerradura. Si nosotros observamos la imagen, quedémonos con la imagen superior, ¿ya? Con el cursor, les voy a marcar lo que deben mirar, todo eso, ¿ya? La enzima, el sustrato, complejo enzima-sustrato, la enzima y producto. ¿Ya? Eso es invariable. ¿Ya? El cuento es que esta teoría intentan explicar lo que ocurre acá cuando se tiene que unir la enzima con el sustrato. O sea, siempre en cualquiera de estos modelos se va a unir la enzima con el sustrato. No puede no ocurrir eso. Para que ella actúe se tienen que unir. Ya. ¿Qué plantea el modelo llave-cerradura? Plantea que la unión que se establece entre estos es una unión como un acoplamiento casi perfecto, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, el sustrato, que sería este, se va a unir al sitio activo y van a encajar en forma casi perfecta. ¿Cómo? Y ahí viene la comparación y el nombre, una llave con su cerradura. ¿Ya? Ahora, luego, ¿no es cierto?, se van a separar una vez que la enzima ejerce la acción sobre el sustrato, se van a separar, ¿ya? Y se va a aparecer el producto. Aquí se mantiene lo mismo que hemos mencionado en las clases anteriores, la enzima se recupera por completo y no sufre modificación alguna. ¿Ya? Y aquí está el producto, ¿no es cierto?, donde mi sustrato se transformó en este producto. ¿Ya? Eso es lo que plantea el modelo, la hipótesis o la teoría que se llama modelo llave-cerradura. ¿Listo? Bueno, y abajo hay uno que es, ¿no es cierto?, similar, pero menos eficiente este monito, así que prefiero que lo olviden. Lo olviden nomás. ¿Ya?
¿Listo? Veamos un pequeño escrito sobre el modelo. Entonces, Jabez-Rodú dice que es la unión enzima-sustrato parece no alterar la conformación de la enzima, ¿ya? Provocando un íntimo ajuste entre el centro activo y el sustrato. Ahí se produce el encaje perfecto entre ambos, ¿ya? Y un dibujo simplificado al máximo, ¿no es cierto? La enzima, la región de unión, aquí estaría el sitio activo, y el sustrato que se unió de una manera, o se acopló de una manera como perfecta al sitio activo de la enzima. ¿Listo? Vamos al otro modelo que se llama de encaje inducido. Yo voy a pasar al monito porque somos bastante visuales. Tenemos entonces a la enzima, acá, el sitio activo de la enzima y el sustrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? En este caso, ¿no es cierto? Tenemos también una unión, pero quiero que se fijen en el sitio activo, quiero que se fijen en la forma del sustrato. Entonces, ¿qué plantea este modelo? Plantea que se induce una acomodación del sitio activo para poder unirse al sustrato. ¿Ya? Por eso se habla de, ¿no es cierto? Está muy sensible con el mouse, se cambió. Donde yo lo moví para que lo vieran. Entonces, se plantea entonces este modelo que el sitio activo es inducido y se modifica el sitio activo para poder unirse con el sustrato. ¿Ya? Ahora, se une al sustrato, este sustrato luego se transforma, se separan, y esa forma que adquiere se modifica y vuelve otra vez a su estado original la enzima para volver a cumplir su función específica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama modelo de encaje inducido? Porque se plantea que este sitio activo, que si nosotros lo observamos, esta enzima con su sitio activo, no podrían unirse, pero para que se unan, este sitio activo se modifica en cuanto a su estructura. Y de esa manera se pueden unir y la enzima puede actuar sobre este sustrato. ¿Ya? Veamos entonces lo que dice acá. En el encaje inducido, la forma del sitio activo es complementaria del sustrato solo después de que éste se une a la enzima. El sitio activo se modifica, ¿ya?, a la forma del sustrato. Eso es lo que pasa acá. Por eso se habla de encaje inducido, un encaje que fue donde se provocó esta transformación del sitio activo para que pudiera unirse, ¿no es cierto?, la enzima con el sustrato. ¿Ya? Eso sería. Ahí estarían entonces los dos modelos. Ahora, ¿cuál es el modelo que en la actualidad, ¿no es cierto?, está vigente y se acepta? El modelo de encaje inducido. Ese es el modelo que hoy, ¿no es cierto?, se considera y está aceptado por los científicos. ¿Ya? Listo. Veamos ahora. Existen factores que van a afectar la actividad de una enzima. La idea es que nosotros, en estas reacciones que ocurren en el organismo, ¿no es cierto?, estas actividades sean eficientes o ocurran cuando corresponden, y, ¿no es cierto?, la enzima, ¿no es cierto?, puede alcanzar su máxima actividad. Entonces hay factores que van a afectar la actividad enzimática, ¿ya? Y ahí aparecen factores como
concentración del sustrato, concentración de la enzima, el pH, ¿no es cierto?, la temperatura, la presencia de cofactores. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, la concentración de la enzima. Bueno, va a afectar siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya, ¿no es cierto?, sustrato disponible. Si ya no hay sustrato disponible, no va a haber sustrato que se transforme en producto. ¿Ya? Ahora, si hay sustrato disponible y va en aumento la concentración de la enzima, va a aumentar la velocidad enzimática, pero hacia cierto límite. ¿Ya? Ahora, vamos a obtener una curva, ¿no es cierto?, una curva logarítmica, si yo quiero representar la actividad de la enzima. Ahora, la idea es que la enzima alcance, insisto, siempre su máxima actividad. Entonces, bajo ciertas circunstancias, cierta concentración de sustrato, nosotros lo vamos a lograr. ¿Ya? Bueno, otro factor, ¿no es cierto?, es el pH. Nosotros sabemos que el pH es el grado de acidez que existe en un medio. Y que ese pH va a ser medido, existe una escala de pH que va desde pH ácido, un pH neutro y un pH básico. ¿Ya? Ahora, cada enzima tiene un pH al que alcanza o al que puede alcanzar su máxima actividad, y a ese pH es el que nosotros le vamos a llamar el pH óptimo. ¿Ya? Pero podría ser, ¿no es cierto?, que dependiendo de la región, ¿no es cierto?, del organismo, el pH afecte a la acción enzimática y siga funcionando la enzima, pero no alcance su máxima actividad. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, que nosotros sabemos que a nivel del estómago, nosotros vamos a tener alimentos que ahí van a llegar, y hay enzimas que actúan a nivel del estómago, ojo, estoy hablando del estómago, ¿ya? Y ahí existe un pH sumamente alto, o sea, hay una gran acidez en el estómago. Ahora, si por algún motivo, ¿no es cierto?, nosotros pusiéramos otras enzimas a un pH similar al que actúan las enzimas del estómago, nosotros no vamos a tener enzimas con su máxima actividad. Incluso, ¿no es cierto?, si el pH no es el apropiado, nosotros podemos provocar que esta enzima pierda su actividad, es decir, se desnaturalice. ¿Ya? Entonces, mientras más cercano tengamos al pH óptimo, esa enzima va a alcanzar su máxima actividad. Si estamos alejados de este pH, ¿no es cierto?, o si llegamos a estar muy alejados en los extremos de este pH, podemos llegar a desnaturalizar esa enzima. Algo similar ocurre con la temperatura. Ahora, en términos generales, el calor aumenta la actividad, ¿no es cierto?, de una enzima, pero también bajo ciertos límites. ¿Ya? Ahora, todas las enzimas también presentan una temperatura que yo voy a llamar X, una temperatura a la cual la enzima alcanza su máxima actividad. ¿Ya? Ahora, si yo, claro, aumento la temperatura, pero bajo ciertos límites, yo me voy a ir acercando a la actividad máxima de la enzima. Pero si sobrepaso esos límites, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto?, esta enzima podrá seguir actuando, pero no, no con su actividad máxima. ¿Ya? Y también puedo correr el riesgo de que mi enzima se desnaturalice, es decir, pierda su estructura y junto con eso pierda su actividad biológica. ¿Ya? Bueno, y lo otro, ¿no es cierto?, hablaba de la presencia de cofactores. Entonces, recordemos que hay enzimas que requieren de cofactores. Si no están disponibles,
estos cofactores, esas enzimas no podrán actuar. O si por alguna circunstancia esos cofactores pudiesen interactuar con otra sustancia y no con la enzima correspondiente, ¿ya? O no están bajo la concentración requerida, ¿no es cierto? Estas enzimas no podrán actuar. ¿Ya? ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, hablamos de la clasificación de las enzimas. La primera, ¿no es cierto? Hablábamos de enzimas de acuerdo a la complejidad, enzimas simples o complejas. Las complejas eran las conjugadas. Y luego hablamos de clasificación de enzimas según la reacción química que ellas van a catalizar. Luego vimos los modelos de acción enzimática, que eran dos, el modelo de encaje inducido y el modelo de llave y cerradura. Y lo último que vimos fue, ¿no es cierto?, estos factores que influyen en la actividad de una enzima, como la temperatura, el pH, ¿no es cierto?, la concentración de sustrato, por ejemplo, la presencia del cofactor. Ahora, no olvidemos, ¿no es cierto?, que las enzimas que actúan en nuestro organismo son todas proteínas. Por lo tanto, hay factores, nosotros sabemos que existen factores que pueden provocar que estas proteínas se desnaturalicen. No olvidemos eso. ¿Ya? Y aquí hay unas poquitas preguntas para que respondan, las copien ahora, las respondamos y aclaremos algunas dudas que se pueden haber presentado. ¿Ya? Así que les voy a pedir que las copien rápidamente para que podamos luego revisarlas. Todavía siguen ahí con la cámara apagada. Tampoco ahí no sé si están copiando, si no están copiando. Hacemos y veamos las preguntas. Ya, chiquillos, veamos. Profesor, ¿qué no podría usted sacarle, desmutearlos para que puedan compartir su respuesta con nosotros? ¿Ya? Valeria. La presencia o no del cofactor. La presencia de cofactor. El criterio en sí, o sea, no está malo, pero tampoco está completamente bueno, porque no es la presencia o no de cofactor, sino que se habla de la composición de la enzima, si es solo proteína o si es proteína asociada con otra molécula no proteica. ¿Ya? Ese es como el criterio. Si es solo está formada la enzima por cadenas polipeptídicas, una o más, o si está formada por cadenas polipeptídicas más otra molécula o otro componente no proteico. Ese es un criterio. ¿Y el otro cuál era? Por la reacción que catalizan. Sí, ¿no es cierto? El tipo de reacción que ellas van a catalizar. ¿Ya? Esa sería la primera pregunta, bien simple. Después, mencionar dos características, ¿no es cierto?, del cofactor. A ver, aquí vamos a ver lo que aprendieron. El cofactor, a ver, ¿qué característica podemos decir que tiene? Catherine McLuff, por ejemplo. Catherine, si no sabe, dígame que no sabe, pero dígame algo, por favor. Quiero saber además si están ahí. Catalina Guajardo. En la parte no proteica. Ya, en la parte no proteica. Y como característica, ¿qué característica tiene esta, aparte de no ser proteica?
Ya, sería una en la parte no proteica de la enzima conjugada, ojo, de la enzima conjugada, porque no todas las enzimas se unen a un cofactor. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que puede ser de naturaleza orgánica o inorgánica. Correcto. Bien, súper bien. Ya. A ver, la notaria Valdebenito. Importancia de las enzimas, ¿por qué son importantes? Esto es más general. ¿Por qué son importantes las enzimas? Profe, mucha presión. La presión con las enzimas, ¿cómo es? A ver, no entendí. Natalia. ¿Desde cuándo que estamos hablando de las enzimas nosotros? Hace rato. Del año pasado hablamos de las enzimas, la hemos mencionado. Debemos recordar la función que ellas tienen y ahí está la importancia. A ver, la Carla Pérez. Carla, importancia de la enzima. Te ayuda se me olvidó la palabra. Cámbiala, pues. Estoy Puede pensando. cambiarla. ¿Cuál sería? ¿Ayuda a qué? ¿Y a quién? A ver, ¿ayuda a quién y a qué? Carlita, ya pues. ¿Qué más me puede decir cuál es la importancia de la enzima? Porque la Carla está ahí todavía buscando la palabra. Aló. A ver, Brian. Brian. Hola. La Hola. importancia es acelerar reacciones. Ya, acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Sí. ¿No? Y en otras palabras, si yo no quiero decir acelerar la velocidad de las reacciones químicas, ¿cómo se lo puedo explicar? Yo siempre pongo ejemplo, hermanos chicos. Si no le quiero decir acelerar la velocidad de las reacciones químicas, ¿cómo se lo puedo decir? Déjame pensarlo. Espere. Ya, mientras piensa y nos responde después. Y la última, ¿cuál es el efecto de la temperatura sobre las enzimas? A ver, ¿cuál va a ser mi próxima víctima? Ah, ya la encontré. Yenegel. A ver. Yenegel. Calmado, profe, calmado. Calmado, profe, calmación. Efecto de la temperatura sobre las enzimas. A ver. ¿Cuál sería? Ya hay dos preguntas pendientes. Brian, que está pensando todavía, ¿qué otras palabras puedo usar para explicar que las enzimas son importantes porque aceleran la velocidad de las reacciones químicas? Y usted que está pensando, ¿cuál es el efecto de la temperatura sobre la enzima? ¿Tiene algún efecto o no? ¿Qué puede hacer en una primera instancia la temperatura? Que las desnaturalizan. Ya, y en ese caso, ¿en qué caso se puede producir, en relación a la temperatura, la desnaturalización de la proteína? Con temperatura, si yo aumento o si yo disminuyo la temperatura. Cuando aumenta mucho. Cuando aumenta mucho la temperatura. O sea, nosotros podemos, ¿no es cierto?, aumentamos la temperatura, ya, y podemos hacer que aumente la velocidad de la reacción, pero yo puedo llegar a provocar la desnaturalización de la proteína. Ya. Listo, niños. Hay algo que se me estaba olvidando y que saqué el power
Voy a volver a compartir lo que es una tarea que van a tener, porque en eso vamos a trabajar la otra semana, chiquillos. Así que es sobre la inhibición enzimática, estudiarla y resumirla, los aspectos generales. Entonces, saber a qué se refiere la inhibición, para qué puede servir la inhibición enzimática, qué provoca la inhibición enzimática, los tipos de inhibición enzimática que hay, esas cosas, buscarlas. ¿Ya? Y aquí se suele uno apoyar en monitos, en dibujos, en imágenes. ¿Ya? Así que esa es la tarea que tienen, deben estudiarla. Voy a intentar mandarles unos como pequeños ejercicios en relación a las enzimas y los factores que influyen en las enzimas, ¿ya? Para que ustedes lo vayan realizando, lo vayan desarrollando, porque hablar de enzimas es un tema, o sea, aquí estamos viendo las bases sobre las enzimas, cosas bien básicas y fundamentales. Así que es bueno poder entender lo que es básico y fundamental. ¿Ya, chiquillos? Ya. Con eso hemos terminado, porque no creo que tengan dudas. ¿O hay alguna que tenga alguna duda por ahí de lo que hemos visto? Porque ya estamos en la hora. ¿Niños? ¿No? Ya, profesor, ¿qué no? Estamos Estamos ready. listos, Taylor.